al área de niños. Invitamos a los jóvenes a que pasen al área de Yeshua Teens. Ahí tienen las actividades, las clases preparadas para los niños y para los jóvenes que quieran asistir. Dios me impulsó, hermanos, a que esta mañana hable del Espíritu. Importante es de que la iglesia permanezca en el Espíritu. Hemos transitado en el caminar cristiano y hemos visto muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Si usted es un creyente, si usted ha estado en la iglesia, pues ha visto muchas veces algunas diferencias en diferentes iglesias, denominaciones, en diferentes personas. Pero el Espíritu Santo es Dios. Diga conmigo, el Espíritu Santo es Dios. Dígalo recio, el Espíritu Santo es Dios. Había un corito muy antiguo que habla que es Dios en tres personas: el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Todos están y reinan y gobiernan el universo, la tierra, la creación. Todo fue fundado para Él y por Él. Jesucristo es el enviado del Padre al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna, y en Él podemos tener salvación. Pero Jesucristo estuvo en un tiempo determinado mostrándose a su pueblo, a los judíos, y fue por la voluntad del Padre crucificado en una cruz. Él puso su vida, nadie la tomó. Él puso su vida para perdón y salvación de nosotros. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesucristo? Jesucristo en el libro de Hechos, capítulo 1, dice que estuvo con los discípulos 40 días después de la resurrección. Diga conmigo, 40 días. Dándoles muestras, dándole pruebas sin lugar a dudas. Hay una palabra que habla la Biblia y es indubitable. A veces no entendemos, ¿verdad? O no comprendemos, tenemos que ir al diccionario. Eso es sin lugar a dudas. Ahí se mostró con los discípulos 40 días para que no cupiera duda de ninguno. Y algunos le vieron ya en el poder de la resurrección, hasta que un día fue tomado por el Padre y llevado a los cielos. Y esos discípulos vieron la ascensión. Diga conmigo, vieron la ascensión. Vieron ese cuerpo levantado y transformado en esa preciosa esencia del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios el día de hoy está a la diestra del Padre. ¿Cuánto lo creen? Y Él es Dios, y Él es Rey, y Él es nuestro Señor, y Él es digno de alabanza, y Él es digno de adoración. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Pero los discípulos se quedaron viendo. Entonces, importante, ¿verdad? Muchas veces como humanos queremos ver. Muchas veces como humanos queremos sentir. Mucha gente dice, es que el Espíritu Santo se debe de sentir, hermano, si Él es Dios. Él está en todo lugar, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Jesús fue llevado a la diestra del Padre y le dice esta promesa a sus discípulos y nos la dice hoy a la iglesia: no los dejaré solos. Jesús le ruega al Padre que envíe un consuelo para la iglesia que está en el mundo. ¿Cuántos están ya en el cielo, hermano? Por la fe estamos sentados con Cristo en esos lugares celestiales. Por la fe tenemos vida eterna. Pero mientras estamos en el mundo necesitamos el consuelo, necesitamos la guianza, necesitamos la sabiduría, necesitamos que el Espíritu de Dios nos dé discernimiento. Necesitamos que el Espíritu Santo se cumpla la palabra de Gálatas 5, que sean manifiestas esas promesas del fruto del Espíritu Santo. Habla de 9. Más adelante vamos a ver que no es solamente ese proceso de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, pero el hombre natural quiere ver, quiere sentir, quiere incluso palpar. Y hay personas que están esperando
que algo sobrenatural suceda en su vida o en la iglesia o en el mundo para entender que el Espíritu Santo es Dios. Y por eso es importante entender la Biblia. La Biblia me habla de que el Espíritu Santo es Dios, es real y tiene el poder para hacer lo que el Padre le diga que haga, para que nosotros como iglesia oremos a Jesucristo. Aleluya. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesús, yo rogaré y haré. ¿Quién lo hace? Lo hace Jesucristo, pero lo hace en la iglesia a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen aleluya? La iglesia debe entonces de vivir en el Espíritu, no de sentir al Espíritu. Qué lindo es cuando en un momento de oración, en un momento de alabanza, en medio de la enseñanza de la palabra, el Espíritu Santo toca las mentes, toca los corazones. ¿Cuántos de verdad en alguna parte de su vida, en algún tiempo de su vida, han sentido al Espíritu Santo? A ver. Es lindo cuando el Señor en medio de una oración, de un tiempo de ayuno, de un tiempo de oración, llega el Espíritu Santo y nos consuela, nos dirige, nos da aliento. En un momento determinado, en una decisión, nos da discernimiento, nos da sabiduría. Qué lindo es cuando en medio de una palabra el Señor toca las mentes, los corazones. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo, póngame atención acá. Es el Espíritu Santo el que toca el corazón de piedra. Y dice, y es el Espíritu Santo el que vivifica ese corazón de piedra y lo hace sentir, lo hace palpitar de nuevo, lo hace tener vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos sin fe y sin Dios en el mundo, pero vino el precioso Salvador de nuestra vida, Jesucristo, y nos dio esa bendición. Y no solamente el creer, sino el ahora en este tabernáculo. Diga conmigo, este tabernáculo. A ver, hágalo así por favor. En este tabernáculo, póngase su mano en el centro de su ser. Diga conmigo, el espíritu, el alma, el cuerpo. Este tabernáculo, allí habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habita en un templo. El Espíritu Santo no es potestad de una denominación, de una religión. El Espíritu Santo no se manifiesta a través de un hombre o de una mujer. El Espíritu Santo es Dios y somos tabernáculo. Somos casa para ese Espíritu. Pero como nuestro espíritu a veces nos juega malas jugadas, nos hace abandonar la fe. Como nuestra alma a veces siente y a veces no siente, y a veces se rebela. Yo no quiero sentir nada. En el mes del amor y la amistad todos andan de beso y de abrazo, y a partir de marzo todos andan pensando en el bronceador. El alma nos dice hoy amas con todo tu corazón y al día siguiente puedes llegar hasta odiar con todo tu corazón. Y las obras de la carne que también están ahí mismo en el mismo capítulo, en el Gálatas 5. Manifiestas son las obras de la carne y habla de 18, casi el doble de lo que es la vida del Espíritu. Y da la lista y usted y yo podemos ubicarnos en esa lista. No sé si antes de venir a Cristo o incluso ahora hay cristianos que todavía viven en la carne. La Biblia habla de que todavía hay cristianos sensuales. Y esa sensualidad no solo me habla del pecado de fornicación o de adulterio o de homosexualismo o de todo lo que es sensual atrayente a la carne, sino que me habla de perder la visión de querer vivir en la carne y no vivir en el Espíritu. La iglesia, amados, debe de vivir en el Espíritu, no de sentir al Espíritu. ¿Voy bien hasta aquí? Entonces, todos los días yo debo de caminar en el Espíritu, todos los días.
Es una lucha constante en mí, en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu. Que mi espíritu se revela y dice, yo no voy a orar hoy. Mi espíritu se revela o mi alma me dice, vos no cantes hoy, vos no ores hoy. Algunos carnalotes dicen, bueno, yo voy a hacer las cosas de la carne y no las cosas del espíritu. Entonces se va separando el creyente, y lo más peligroso, se va separando la iglesia de lo que es realmente vivir en el espíritu. Vaya conmigo en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos 8. Incluso algunas Biblias tienen el título y dice la vida en el espíritu. Si entendemos entonces desde el título, sabemos de que el Espíritu Santo no es un sentimiento, no es una emoción, no es algo circunstancial incluso a tiempo. Es de que debemos de vivir todos los días en el Espíritu. Ay, hermanos, y tan bonito que es tener el retiro. Y entonces quiero unos 3 días allá en algún lugar apartado. Mejor si dejamos hasta los celulares, dejamos a la suegra y nos vamos a apartar allá. Quiero vivir allá en una covacha, quiero vivir allá en una isla desierta, solo con el Señor. No, hermano. Si Dios nos ha dado de su Espíritu para que vivamos en el Espíritu todos los días, en tu trabajo, en tu familia, en tu deporte, en tu afición, en la iglesia, fuera de la iglesia, en las naciones, donde quiera que estés, el Espíritu Santo está contigo. Esa es la promesa de Dios. Yo estoy con ustedes todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días. Todos los días está el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo con nosotros y en nosotros y donde quiera que vamos. Usted no deja el Espíritu Santo en el templo. Usted no deja el Espíritu Santo en esos días de retiro. Usted no deja el Espíritu Santo en esos congresos. Hay gente que se llena de eventos, de congresos. Y de veras, y ahí se va a manifestar el Espíritu Santo. Y qué bueno que invitaron a fulanito. Qué bueno que van a llegar los fulanitos. Y qué lindo que la fulanita. Y se hacen seguidores de gente que se manipula incluso para que sientan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y es real. Y el Espíritu Santo habita en medio de aquel hombre, de aquella mujer y de aquella iglesia que teme a Jehová. El Espíritu Santo es Dios. No podemos dimensionar a ese Dios y no podemos enfrascarlo en momentos, en etapas. Fíjese, hermano, que yo cuando comencé sí sentía al Señor, ahora ya no. Tengo 20 años, ya no lo siento. Fíjese, hermano, que antes sí lloraba, o antes sí temblaba, o antes sí caía, antes sí me postraba, o antes cualquier sensación que tenga, la que más le guste. Unos se van para atrás, unos se van para adelante, unos ríen, otros lloran, otros se quedan quietos, otros se quedan como muertos. Y otros pues no manifiestan nada, hermano. Pero ¿sabe qué? Si creen en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está con ustedes. Y hay veces que esa gente que tiene muchas evidencias carnales, físicas, emocionales, cuando sale del templo o de la reunión o del evento, lo que demuestra es de que fue un momentáneo sentir del Espíritu, mientras que el cristiano verdadero vive en la vida del Espíritu. Donde quiera que está, es evidente que hay una vida, que usted pasó de muerte a vida eterna, que usted pasó de las tinieblas a la luz. Eso es vivir en el Espíritu. Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Diga conmigo, estar en Cristo Jesús. Entonces no hay quien me condene. Si yo permanezco en Cristo, no hay ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Ojo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. A ver, ¿por qué no leen juntamente conmigo ese versículo 5? A ver, todos juntos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos quieren vivir en el Espíritu? Entonces, primera condición, evalúa en tu vida, en todo lo que haces. ¿Piensas más en las cosas de la carne o piensas más en las cosas del Espíritu? ¿Cuántos quieren vivir en el Espíritu? Hazte una evaluación de mis horas de vida, que todos tenemos 24 horas. Hay gente que dice, a mí me agarró el tiempo no tiene manos, no sea mentiroso. Se me pegaron las chamarras, tampoco duerme con chamarras con pegamento. 24 horas, de esas 24 horas, de esos 7 días de una semana, de esos 30 días de un mes, de esos 365 días de un año, ¿cuántos días vivo pensando en las cosas de la carne? ¿Y cuántos días vivo pensando en las cosas del Espíritu? Aquello que alimentes, aquello que vivas, aquello que sientas, aquello que pienses, se convierte en un hábito. Se convierte después en una acción y de esa acción se conforma un carácter. Eso es una manera lógica de entender muchas cosas. Si yo pienso solo en las cosas de la carne, al final, ¿cuál va a ser el resultado, hermano? Cosas, acciones de la carne. Pero si yo constantemente busco las cosas del Espíritu, una de las cosas del Espíritu, por ejemplo, es congregarse. ¿Aló? Porque en las cosas de la carne todos nosotros pudiéramos estar haciendo otra cosa, ¿sí o no? Hasta paseando en pasos y pedales, guanaqueando en el mall. ¿Aló? Tirados en la playa. Otros ocupados en las cosas de la carne, tal vez trabajando, se metieron a muchas deudas. ¿Para qué voy a perder tiempo orando? ¿Para qué voy a perder tiempo en la iglesia? Mejor voy a buscar otros 2, 3, 4, 5 trabajos para pagar las cosas que yo mismo por mi carne me metí. ¿Te ocupas de las cosas de la carne o te ocupas de las cosas del Espíritu? 6. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos quieren tener vida? ¿Cuántos quieren tener vida? A ver, respire profundamente. Ay, Señor. ¿Cuántos quieren tener paz? A ver, cierra un momento sus ojos y dile, Espíritu Santo. Dile, abre tu boca, dile, Espíritu Santo, dame paz. Paz a mi cuerpo, paz a mi alma, paz a mi espíritu. Amén. Por eso es que mucha gente busca emociones y sensaciones. Por eso es que las iglesias incluso están tratando de presentar un buen momento, un buen entretenimiento, que la gente se sienta hasta confortable. Preparan ahí algo bonito y son emocionales, nos motivan. Juegos ahora espectaculares, luces, eventos, gente con grandes dones, grandes talentos, que nos van a jugar un momentito. No, hermano, eso que usted ya está sintiendo, porque yo lo siento, esa vida y esa paz es la que da el Espíritu Santo.
en medio de tu circunstancia, en medio de lo que estés pasando. Y la idea y la bendición de tener al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es que vivamos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no la puede dar. Jesús dijo: mi paz, ¿qué? Os dejo. Pero los dejo ¿cómo? Si Él está allá, a través de su Espíritu Santo, a través del consuelo que tenemos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque la paz del mundo, los sentimientos son momentáneos, pero el Espíritu de Dios es vida y es paz todos los días de nuestra vida. Si vivimos en el Espíritu, tenemos paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Diga conmigo: todo lo que hago con la carne o por los deseos de la carne me constituye a mí, a usted no, a mí me constituye enemigo de Dios. Si yo opero en la carne, que créame que la carne, hermano, está ahí solo viendo la ocasión para florecer. El problema está en que ese designio de la carne te trae consecuencias, nos trae dificultades y me hace enemigo de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, la misma lista, ok. Si yo vivo más en las cosas de la carne, no puedo decir que estoy agradando a Dios. Verso 9 nos da la esperanza: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, diga conmigo, vivificará, dará vida sobre vida, doble vida. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo los vivifique? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Diga conmigo, gracias Dios. Porque entonces, como las obras de la carne sigo yo luchando con ellas, pero aquí dice, el verso 13 da la solución: por el Espíritu hago morir las obras de la carne. ¿Cuántos de verdad quieren hacer morir las obras de la carne? Bueno, viva en el Espíritu. Pídale al Señor la sabiduría. No, hermanos, que yo no puedo. Es que, hermanos, que yo caigo. Es que, hermanos, que... Y empezamos a poner excusas, justificaciones. Dice ahí que el Espíritu Santo tiene el poder para hacer morir las obras de la carne. Y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vaya rápidamente a 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 17. Amada iglesia, quiero darle un buen sustento de la palabra de Dios
para que usted y yo podamos vivir en el Espíritu. No me interesa, hermano, en este momento, que usted me diga, siento al Espíritu. O yo creo que el Espíritu Santo se debería manifestar de cierta y esta manera. Quiero que usted entienda la palabra de Dios para que sepa y sepamos todos que el Espíritu Santo es Dios y está en medio nuestro. Mucha gente también y mucha costumbre, mucha jerga cristiana es bienvenido Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está, hermano. Que usted no lo siente es otra cosa, pero el Espíritu Santo es Dios y está. Que usted lo contriste es una cosa, que usted lo apague es otra cosa, que haya iglesias que se opongan a las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo es otra cosa, pero el Espíritu Santo está y se mueve en medio de nosotros y está en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Él discierne nuestros pensamientos, Él sabe. Ojo acá, algunos han escuchado el Espíritu Santo de Dios. Algunos disciernen cuando está el Espíritu Santo de Dios y algunos no. Algunos en su carnalidad dicen, yo quiero sentir. No, hermano, usted debe de saber lo que es el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Corintios 3, ¿ya lo tiene? Versículo 17 y 18 lo vamos a leer juntos. Porque el Señor es el Espíritu. Vamos, léalo recio. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Espíritu? El Señor. Y donde está el Señor, el Espíritu, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos de verdad quieren ser transformados? Entre más vivas en el Espíritu, más se va a morir todo eso que tienes en tu carne. ¿Cómo es manifiesto que una persona tiene el Espíritu Santo de Dios? No se me venga a revolcar a la iglesia, hermano. Qué lindo es cuando pasa, está bien, gloria a Dios, tiene que pasar. Algunos tienen que experimentar eso. Tomás tenía que tocar y tenía que sentir. Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver han creído. Hay gente que tiene que experimentar, hay gente que tiene que presentarse. Pablo perseguía a la iglesia y es Jesús el que se le presenta. Le dice Pablo, ¿por qué me persigues? Gente que tiene que tener esa experiencia más allá de su entendimiento. Hay gente que la va a tener que experimentar hasta con violencia, por no querer acercarse a Dios. Y el llamado de Dios es, yo estoy a la puerta. Y el que abre, entraré a él. ¿Y qué? Y cenaré con él. Bienaventurados aquellos que han abierto su corazón, su alma, su espíritu al Señor. Y quieren hacer la voluntad de Dios viviendo en el Espíritu. El Espíritu Santo nos da libertad. Diga conmigo, me da libertad. Me da mi libertad para no estar otra vez esclavo del pecado. ¿Quieres vivir en el Espíritu? ¿Cuántos quieren vivir en el Espíritu? Si quieres vivir en el Espíritu Santo te da el poder para vivir en libertad del pecado, para ir transformándote, liberándote. Dios en Jesucristo le dio autoridad a sus discípulos y los dio en la gran comisión y les dijo, vayan, prediquen las buenas nuevas, expulsen demonios. ¿Aló? Hay hermanos, todavía hay cristianos que están endemoniados, sí. Gente que está atada, sus delitos y sus pecados, no quiere vivir en el Espíritu.
está en la iglesia, sabe la iglesia. Voy a decir esto con mucho temor. Gente que hasta predica, que todavía debería de ser liberada. Los sensuales, los carnales, mire de qué predica, mire qué le enseña, mire cómo se viste. Es que hermano, hasta eso. ¿Aló? Le dice el Espíritu Santo a las mujeres: mujeres, que su atavío, que su adorno no sea el externo, de peinados ostentosos, de sensualidad. Que su atavío sea el interno. Ojo, mujeres, de un espíritu afable. ¿Y qué? Apacible. Hermana, paz. Tranquila. Es que hermano, a mí las hormonas, es que hermano, déjese de cuentos. Paz. Estás afanada, estás angustiada, estás ¿qué? Preocupada. Si oraras más, deberías de vivir en más paz. Deberías de descansar en el Señor. Las mujeres ahora dicen los científicos que se están muriendo hasta del corazón. Antes no pasaba. Pero queriendo igualarse a los hombres o queriendo hacer las obras de la carne, les está afectando lo mismo que a los hombres, o peor tal vez. Hombres, algo les quita la paz, les hace vivir en carnalidad, en pecado. Has dejado la vida del Espíritu. Jovencitos, jovencitas, ¿realmente quieres vivir agradando al Señor? Honrando al Señor, viviendo en el Espíritu, guardándote para Él. ¿Para quién se guardan? Para Él. Separados del mundo, librados de la maldad. ¿Eres libre verdaderamente, iglesia? Si dices que el Espíritu Santo está en ti y se mueve en ti y crees en el Señor Jesucristo, ¿hay libertad? ¿O eres cautivo todavía de algo, de alguien? ¿No logras dominar tu temperamento, tu carácter? ¿Todavía te llaman las cosas del mundo más la atención que las de Dios? Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 7, búsquelo. Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos dio Dios de su Espíritu Santo para ser cobardes, sino Dios nos ha dado de su Espíritu en poder, en amor y en dominio propio. ¿Qué debería de ser manifiesto en alguien o en una iglesia que dice que vive en el Espíritu? Bueno, debería de ser manifiesto el poder. ¿Y qué es el poder, hermano? ¿Es de que yo mire para allá y todos caigan ahí y se revuelquen? ¿Es que me quite el saco y la corbata y se la tire a alguien y dé 3 vueltas en el vacío y caiga ahí de planazo y tenga que resucitarlo? Que alguien esté llorando, riendo o temblando. No, hermano. La palabra de Dios me dice que los discípulos vivían en el poder del Señor, en el poder de la resurrección, creyendo en la vida eterna, perseverando en la oración, perseverando en la palabra, demostrando al mundo que no querían vivir como el mundo. Y el mundo empezó a llamar a esos cristianos, porque ya no vivían conforme a sus deseos naturales, sino ahora querían hacer la voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo. Iglesia, Yeshua, palabra y... ¿Pero poder para qué? Para empoderarse del mundo. ¿Poder para qué? Para ser rico y famoso. ¿Poder para qué? Para presentarte como todo el mundo lo hace. No, hermano. Es para demostrar al mundo que se puede agradar al Señor, que te separaste del mundo,
que ahora vives en el poder de la salvación, que anhelas la venida del Señor Jesucristo, que te preparas cada día y estás luchando para vivir en santidad. El Espíritu nos lo dio Dios para que vivamos en amor. Dile a tu vecino, tienes que vivir en amor. El perfecto amor me habla la Biblia en 1 Corintios 13, ese perfecto amor de Dios sobre nosotros. Ay, es que yo se la voy a dedicar el día de la madre a mi mamá. Es que yo se la voy a dedicar el día de los enamorados a mi esposa, a mi esposo, a mis novios, a mis novias. Vaya que los ama a todos, tiene tanto amor que ama un montón. Qué triste, hermano. Qué triste es que la iglesia no viva en el amor. Qué triste es que se le acabe el amor a una persona, a una pareja, a una iglesia. Dices que vives en el Espíritu, tu deber es amar todos los días de tu vida. Y hay algo que el Espíritu Santo nos da el poder de hacerlo, y es dominio propio. ¿Cuántos quieren vivir en el Espíritu? Debemos de tener dominio propio. ¿Qué es tener dominio propio, hermano? Es de no dejar que nada me domine. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no dejaré que ninguna me domine, me gobierne. Todo lo que te gobierna necesita del Espíritu Santo de Dios en ti para rechazarlo y dominarlo. Todo, diga conmigo, todo. Deseos de la carne, deseos del alma o deseos del espíritu. El Espíritu Santo nos da el dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Dentro de las manifestaciones, que son 9, de Gálatas 5 dice dominio propio. Hay gente que lucha con eso. Son dominados por sus deleites, son dominados por los deseos de los ojos, son dominados por la vanidad de la vida, quieren hacer su voluntad, no escuchan la voluntad de Dios, no les interesa la palabra de Dios. ¿Cómo voy a tener dominio propio si no tengo ni siquiera el Espíritu Santo? Vaya rápidamente al Salmo 139. Al músico principal, Salmo de David, Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. 4, para los que les gusta andar declarando y decretando un montón de charadas. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es que no lo puedo comprender. Con todo su corazón, únase conmigo en el versículo 7. A ver, léalo recio. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hermano, yo me voy de la iglesia. Pues vayas, hermano. Ay, ¿de veras, hermano? Sí, ahí lo va a agarrar el espíritu, no tenga pena. Me voy a ir de Guatemala. Vayas, allá lo va a ir a agarrar el Señor y lo va a traer. Ya hubiera dicho aleluya. Porque usted es hijo de Dios, porque usted es hija de Dios, porque Dios tiene un plan de salvación, porque Dios tiene un plan de misericordia para ti y toda tu casa. Donde no puedes esconderte, donde no puedas estar, ahí está el Espíritu de Dios.
Se me puso rebelde el muchacho, hermano pastor, se me puso rebelde la muchacha. Usted ora, hermana. Usted ora, hermano. De allá lo va a traer el Señor. Al rato algunos lo que tienen que ir a experimentar es ir a comer con los cerdos. Algunos lo que tienen que ir a experimentar es decir, un día estaba mejor en la casa de mi padre. En la casa de mi padre los siervos tienen un buen lechoncito con chicharrones. Y yo aquí estoy comiendo lo que comen los cerdos. Volveré. De ahí nos va a sacar el Señor. El salmista sigue diciendo y dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Verso 11, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. 12, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahí sigue leyendo el Salmo 139 en su casa, porque es precioso ese salmo. Termina este salmista diciendo, y tú conoces todo, Señor, ¿de dónde me voy a ir? ¿Para qué me voy a ir a alejar? El Señor ama y conoce a aquellos que son sus hijos, amada iglesia. Y la vida en el Espíritu es para que la vivamos en su voluntad, para que crezcamos en sus mandamientos, para que practiquemos la vida verdadera en Cristo Jesús. Lo que más daño ha hecho al Espíritu Santo, hermano, es la religión. Lo que más daño ha hecho al Espíritu Santo, hermano, es aquellas formas o métodos. Lo que más daño ha hecho a la iglesia es creer que el Espíritu Santo debe de formarse o hacerse de cierta u otra manera. El Espíritu Santo es Dios y opera en cada nivel, en cada iglesia, en cada vida de manera distinta. Hay personas que son muy sensibles a la voz del Espíritu Santo, pero hay personas que por su formación, por su temperamento, por como son ellos, porque así son, no evidencian algo que sea un sentir, pero realmente están viviendo en el Espíritu Santo. No podemos enmarcar, no podemos encapsular. Hoy se sintió el Espíritu Santo y hoy no. Hoy viví en el Espíritu Santo y hoy no. No, todos los días caminamos tratando de vivir en la vida del Espíritu. ¿Quién es el que recibe el Espíritu? Diga conmigo, todos los hijos de Dios, todos los hijos del Señor, hermano. Al creer en Jesucristo, el creyente se convierte desde ese momento en un recipiente para que el Espíritu Santo sea evidente en su vida. En la Biblia me dan varios casos. Por ejemplo, dice que Pablo llegó a una iglesia y les dijo, ¿ustedes han recibido al Espíritu Santo? Y estos que habían creído en el Señor dijeron, nadie nos ha enseñado del Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Y dice, y entonces Pablo les enseñó las Escrituras e impuso sus manos y todos recibieron el Espíritu Santo. Hay una autoridad delegada en la iglesia para que todos reciban el Espíritu Santo. En otro escenario de la iglesia estaban reunidos, libro de los Hechos. Ahí estaban los 120 orando en un mismo sentir, siendo fieles y obedientes a la voz del Señor Jesucristo. Y les dijo, esperen
a que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y yo entonces les daré el poder para que vayan y sean evidencia. Y dice que mientras estaban ahí orando, el lugar tembló y todos los que estaban reunidos allí recibieron el Espíritu Santo y hablaban lenguas. A tal punto de que otros de las aldeas, de las regiones que estaban ahí, cuando salieron de ese aposento, porque no se quedaron ahí, qué lindo el Espíritu Santo, aquí quedémonos, tabernaculicemos aquí la cosa, no dejemos salir al pastor ni a la alabanza que estuvo ungido todo. No, salieron, dice, y lo que empezaron a hablar fue la palabra de Dios en el lenguaje que otros podían entender. ¿Y estos cómo es que hablan mi lengua? ¿Cómo es que hablan mi idioma? Y lo único que les estaban diciendo era: crean en el Señor Jesucristo, arrepiéntanse, conviértanse. Y todos entendían. ¿Cuántos se añadieron ahí? A ver, los teólogos. ¿Cuántos se añadieron? 5,000 se convirtieron. Y no se maravillaron del temblorcito, no se maravillaron de que hablaban lenguas, se maravillaron de que Pedro les predicó. Y lo que los demás que estaban hablando lenguas les decían era: arrepiéntanse, crean en el Señor Jesucristo. 5,000 fueron añadidos ese mismo día. Ya hubiera dicho aleluya. Una iglesia que vive en el Espíritu va a enseñar la sana doctrina y va a enseñarle al mundo que sí es necesario que la gente se arrepienta, se convierta. Cristianos que el día de hoy, 2019, quieren sensaciones, emociones, pero su vida no refleja el carácter de Cristo. Hermano, ¿cuántos de verdad quieren vivir en el Espíritu? Dile a tu vecino: no vivas de sensaciones. 3,000 se convirtieron. No vivas de emociones, no vivas de sensaciones. Vive en el Espíritu. Tienes que llegar como creyente a decir: mi vivir es Cristo y el morir es... A ver, lean, dígalo conmigo: mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. Y lo que pase en medio lo vivo en el Espíritu, lo vivo en la fe, lo vivo en el poder, lo vivo en el amor, lo vivo en el dominio propio. Eso lo voy a vivir en lo que ese momento llega. Diga conmigo: sobrenatural. Sí, hermano, hay cosas que son sobrenaturales y eso lo opera el Espíritu. Eso lo hace, el único que lo hace es el Espíritu Santo. He conocido testimonios de personas que en el borde de la muerte, en una operación sobrenatural, Dios los hace volver a sus caminos. En una operación sobrenatural, usted ya no tiene nada que hacer y Dios abre puertas. Ya hubiera dicho aleluya. Sobrenatural. Nadie le dijo, nadie hizo nada. Dios hizo todo. La vida sobrenatural, hay gente que como que le hiciera falta. Pero lo debe de experimentar el creyente, lo debe de experimentar la iglesia. Eso no se lo dejó, sigo insistiendo en esto, hermano, no se lo dejó Dios a alguien o a algo. Esto es el deber del creyente, vivir en el Espíritu todos los días. Es que, hermano, ya me dijeron que no en ese trabajo. Sigue insistiendo. Pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios gracia, pídale a Dios favor, pídale a Dios discernimiento, que le abra las puertas, que le dé ideas. ¿Cuántos han visto cosas sobrenaturales en su vida? Una conversión, un trabajo, una provisión, una sanidad. ¿Aló? Yo he visto huesos crecer, hermano, enderezarse. Yo he visto vientres infértiles
que se llenó de hijos. Yo he visto negocios que están al borde del fracaso ser prosperados. Yo he visto gente transformada, yo he visto gente sanada. Lo único que le pido al Señor es que antes de partir me permita ver un muerto resucitar. Yo se lo pido. Él sabe lo que le pido. Hay gente que no cree que los muertos resucitan. Bueno, está bien, yo sí creo. Yo sí creo que Dios tiene todo el poder. Yo sí creo que Dios tiene el poder para sanar a todos. Yo sí creo que Dios tiene el poder para proveer a su iglesia. Yo sí creo que Dios puede cambiar el mundo. Durante 16 años, casi 17, he profetizado y he declarado, toda Guatemala va a cambiar. Yo lo creo. Y yo le pido a Dios que sea evidente. Vivir en el Espíritu te va a llamar a hacer cosas que para la gente es locura. Primero que le dicen los carnales, los sensuales, los almáticos. ¿Y vos para qué diezmas? ¿Y vos para qué das a tu primicia? Ya te lavaron el coco. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? En una etapa de mi vida que mi papá era inconverso me dijo, mejor llévese la cama a la iglesia, me dijo. Ya pasa más tiempo en la iglesia que aquí. Lo que no sabía es que años después en un desayuno de iglesia de Yeshua para poder se tenía que arrepentir. Y tenía que aceptar al Señor Jesucristo. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Agarremos a esos locos, metámoslos en el bote, la cárcel, el bote. No lo dejen ahí en la entrada porque se pueden escapar o pueden venirlos a rescatar. Métanlos a lo más profundo. Y ahí los ponen, no solo lo meten a lo más profundo, sino los encadenan y le ponen cierran la puerta con 3 candados. Y estos llenos del Espíritu, a medianoche, empezaron a alabar y a cantarle al Señor. Ay, ya me imagino a Pablo, hermano. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Si pues lo habían azotado y todo, ya hubiera estado cantando. Saber que estaba cantando, hermano. Él estaba cansado, sin comer, azotado. ¿Con quién estaba? Ahí dice la Biblia. Con otro llamado Silas. Clamaban, alababan y oraban. Y la iglesia oraba. Y dice que el lugar tembló. Las cadenas le fueron rotas. Las puertas de toda la cárcel se abrieron. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad, libertad, libertad verdadera, libertad evidente. No me diga que usted es libre si todavía está atado a algo. No me diga que usted vive en el Espíritu y todavía hay cosas que no quiere soltar. Ahí pusieron una imagen hace unos días, tan reflejada, hermano. Está un gran caballo, hermoso, con un pequeño lazo, bien delgadito, amarrado a una silla de plástico. Ese caballo desde pequeño lo encadenaron, tal vez ahí sí con cadenas más fuertes y con lugares más seguros. Y lo obligaron a estar sujeto a algo. Llegó su etapa de adulto, ya que era, yo dije, ese caballo con todo y silla y con todo el que esté en la silla sentado. Pero como su mentalidad atado. Cristianos que hoy todavía dicen, ay, Señor, te olvidaste de mí, Señor. Dios nunca se olvida. Dios ve tu condición. Dios sabe el lugar donde estás y de ahí te va a rescatar el Señor. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Búscame.
Entiende mis mandamientos, entiende mis principios. Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Diga conmigo, ¿a dónde? Al desierto. ¿Pero en qué iba el Señor Jesús? Por el Espíritu. Aún los desiertos deben de pasarse en el Espíritu, hermano. El cristiano verdadero debe de entender que la cárcel momentánea, el desierto momentáneo, también se vive en el Espíritu. Ay, hermano, yo estoy en un desierto. Yo conozco cristianos que cada vez que me miran siempre están en el desierto. Y lo malo es que viven en Guatemala y aquí todo es verde. Si vivieran en Durango, si vivieran en Arizona, si vivieran ahí en algunos lados de California o de alguna parte del mundo, en Arabia, pues en África, y digo yo, pues sí, le tocó vivir aquí, hágale ganas. Pero hay otros peores, ¿verdad? Van de prueba en prueba, de dificultad en dificultad. 20 años de ser cristianos y no pasan de la prueba, no salen del desierto. Aún los mismos israelitas, ¿cuánto tiempo pasaron en el desierto? ¿Cuánto tiempo? Bueno, 40 años. Pero salieron del desierto, hermano. Por favor, viva en el Espíritu. Está en un desierto, pero en el Espíritu. Está en una cárcel, pero estoy en el Espíritu. No estoy en una cárcel por mis propias concupiscencias, por complacer los deseos de la carne, por no tener dominio propio. No me diga que vivan en el Espíritu. Ay, hermanos, qué lindo estuvo el culto. Ay, cuando los jóvenes cantaban ahí, yo miraba ángeles, hermano. Qué lindo, hermano. Y cuando saliste, ¿qué viste? Ay, solo demonios, hermano. ¿Cómo es que hay gente que hoy sí sintió y mañana no? Hoy sí vivió y mañana no. O va de iglesia en iglesia a ver qué tema es el más bonito para que el que a mí me agrade. El Espíritu Santo te puede decir, arrepiéntete. Y a veces no nos gusta. ¿Aló? El Espíritu Santo te puede decir, da todo lo que tienes. Ay, eso es de plano, es el diablo. El Espíritu Santo te puede decir, perdona. Hoy es el día del perdón. Es que yo quiero que venga un profeta y me agarre así de los hombros y me sangolotee, hermano. Que sea Dios verdadero. ¿Y no lees la palabra todos los días? Y en la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, el Espíritu Santo nos habla. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos habla en la palabra? No, hermano, fíjese que yo leo y no entiendo. Ore antes de leer. Hay gente que quiere agarrar la Biblia como que fuera un libro de texto. Hay gente que quiere memorizar la Biblia como que fuera una clase de universidad o de colegio. Qué bueno, hermano. Hay gente que tiene tanta habilidad y tanta recepción, se sabe hasta la página. Agarró su Biblia, ¿verdad? No se acuerda del texto, pero en la página 544 ahí dice, Jehová es mi Salvador. Tienen una memoria, se llama fotográfica, les queda ahí todo. Pero el Espíritu Santo te habla todos los días. Quiere estar contigo todos los días, en todo lugar, ahí donde estás, en tu casa, en tu oficina, en tu vehículo. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. En la iglesia está el Espíritu Santo. No le dé la bienvenida y no lo despida. El Espíritu Santo es Dios. Está en nosotros. Él habita en la alabanza y en la adoración de su pueblo. Salmo 51:10. Salmos 51:10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un espíritu, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cuántos de verdad quisieran que el Señor les llene de tal manera que les sustente todo su ser? Alce sus manos, dile: Señor, renueva tu espíritu en mí. Señor, yo anhelo estar en el espíritu. Yo anhelo vivir en el espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ojo, no puede vivir el Espíritu Santo en lugares que estén todavía con problemas, con situaciones, con pensamientos del mundo. Deje que el Señor transforme, renueve ese espíritu. Que nada te robe la salvación. Que nada te robe el gozo, que es una manifestación del Espíritu. El creyente que vive en el Espíritu tiene gozo. Ay, hubiera dicho aleluya. Ay, hermano, yo he oído esto, hermano. Yo no sé si usted. Gente que en un momento determinado de su vida se reúne con algunos amigos, con algunos familiares, con algunos hermanos de la iglesia, y todo es risa, ¿verdad, hermano? Todo es alegría y felicidad. Y cuando ya se dan cuenta de que están muy gozosos, dicen: ay, mejor ya no nos riamos tanto porque saber qué va a pasar. Si el Espíritu de Dios es gozo, gozo. Fui motivado por el Espíritu un día. Fue la última vez que estuve en iglesia en Carson City, Nevada. Todavía estaba vivo mi amigo Víctor. Y desde que iba en el avión, el Señor me dijo: vas a llenar de alegría la iglesia. Y Dios me mandó un mensaje, hermano. Predicar desde el Génesis casi hasta el Apocalipsis, de que la iglesia se gozara en el Señor. Fue el último servicio en que Víctor y yo estuvimos. Y nos gozamos tanto, hermano. Pero cuando se ha sufrido mucho, cuando la etapa de la cárcel, cuando la etapa del desierto es tan dura, hermano, Dios manda gozo. ¿Cuántos anhelan el gozo del Señor? ¿Cuántos de verdad anhelan el gozo del Señor? Alza tus manos. Si has estado triste, si has estado afligido, si has estado angustiado, amada iglesia del Señor, el Espíritu Santo te da gozo. Si has estado afanado, si tal vez la opresión del mundo, la opresión del diablo es tan fuerte, recibe gozo. Gózate, iglesia, en el Señor. Regocíjate, iglesia. Esa es la vida del Espíritu. Pablo dice, y el Espíritu Santo dice: regocijaos. Otra vez os digo: regocijaos. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Se vale estar triste, hermano? Sí. ¿Se vale llorar, hermano? Llore todo lo que quiera, moquee ahí, rápese, tírese en silicio. ¿Se vale ese momento, ese tiempo? Gracias, amado. Dios te bendiga, caro. ¿Se vale ese tiempo, hermano? El dolor, la pérdida, la aflicción. Pero recuerda esta palabra: por el Espíritu. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Vuélveme el gozo de tu salvación. Solamente saber que somos salvos debería de hacerlo usted brincar todos los días de la cama. A ver, párese un momento, estírese bien, sacúdase un poquito.
Pélele los dientes al que está a la par. Dele una sonrisa al que está a la par. No le dije que lo toque, que lo abrace, ya porque están abrazando, ustedes llenos de amor. Pélele los dientes, le dije. Sonríale al que está a la par. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios no nos quiere tristes, afligidos, afanados. Dios quiere que vivamos en el espíritu, contentos, agradecidos por el gozo de su salvación. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Dele fuerte el aplauso al Señor. Dele gracias al Señor. Cristianos aburriditos, santurroncitos. Aleluya, hermana, aleluya. Aleluya. Gózate. Y si viene con cara de amargado, de cocodrilo el otro, sonríele. Porque cuando tú vengas amargado y cuando tú vengas con cara de cocodrilo, vas a necesitar una sonrisa. Ese gozo y esa paz que Dios da, hermano, el mundo no te la puede quitar. Esos sentimientos, esas emociones momentáneas es las que da el mundo. Yo quiero que me cuente chistes el pastor. Yo quiero que me den un circo y que la pase bonito. No, hermano, la iglesia es para que te conviertas. La iglesia es para que te arrepientas. La iglesia es para que ordenes tu vida, para que vivas en el espíritu de veras por fe y que se enfrentes al mundo todos los días. La capacitación a los niños, la capacitación a los jóvenes. Oíamos a Mario José aquí: ármense. Dígame si no necesitan nuestros jóvenes una buena armadura. No van a resistir, hermano. El mundo viene con violencia sobre nuestras generaciones. Le conviene a los padres vivir en el espíritu. No solo por ellos, cada uno en lo individual, pero por sus hijos. Si ustedes son muy carnales, sensuales, si dejan la vida del espíritu, sus generaciones lo van a pagar. Decía a mis ancianos hace años ya: tengo la bendición, pudiera montar un espectáculo, hermano. Pudiéramos ahorrar y traer aquí buenos predicadores y buenos músicos. Pero ¿qué va a pasar el siguiente domingo? ¿Qué va a pasar el siguiente mes? Cristianos verdaderos que viven en el espíritu disciernan hacia dónde me lleva lo que oigo, lo que veo. Música que es muy carnal, sensual, prédicas que me inspiran solo a ser mejor. Hermano, la vida cristiana no es para ser mejor, es para ser santos, es para buscar agradar a Dios, es para poder enfrentarnos al mundo y lo que venga del mundo, es para que la gente vea que de verdad hay cristianos queriendo servir y honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de sentarse, denle un abrazo al que tiene la paz. Hay gente que lo único que necesita es un abrazo, hermano. ¿A cuántos les han dado un abrazo sincero, hermano? Gente que hasta usted hasta desconoce, hermano. ¿Quiero ver? Tengo tan grabada la imagen de un predicador. Era un evento grande dedicado a la juventud, allá por los años 90. Yo había visto cómo el predicador había estado desde varios días. Realmente cuando muchas veces las iglesias invitan, exprimen, ¿no? Y el predicador se da y predica y está y enseña. Tratamos de. Y tengo tan grabada la imagen que en uno de los recesos
Estábamos en eso que se conocen en Guatemala como las casetas de las ventas, en un receso, comiéndonos un panito, seguramente algún refresco. Y este predicador salió abrazado de un joven. Y el joven lo llevaba como que abrazara a un padre. Y me puse a pensar, muchas veces lo único que necesita una persona es un abrazo. ¿Por qué la iglesia necesita fechas, eventos, actos? ¿Por qué la familia que dice que vive en el Espíritu no se abraza más constantemente? ¿Aló? Matrimonios que hasta han descuidado el abrazarse. Si tan fácil que es vivir en el Espíritu todos los días. Ay, ya espero el domingo para que me abrace el anciano. Ay, hermano. Y ese día el anciano no llegó. Ay, es que yo me quiero reunir ahí con las hermanas para que ellas me abracen. Ojo, si tú vives en el Espíritu, tú deberías de abrazar. Aló. Ese era el reclamo de Jesús hasta este hombre. Me invitaste a tu casa y no me recibiste con beso. No me diste el abrazo, no me diste con qué lavarme ni siquiera las manos. Y esta que tú dices que es pecadora, a mis pies está y no me ha dejado de lavar, de abrazar, de besar. Dice la palabra de Dios que al que se le perdona mucho, ama mucho. Vivimos en el espíritu de apariencia muchas veces. No andes abrazando extraños o extrañas. Abraza tu casa, abraza tu familia. Demuestra que vives en tu espíritu. Sirve en tu casa. Aló. Ay, hermano, ¿cuándo nos vamos de gira? ¿Al interior o al exterior? Bueno, empecemos en la casa. Encontré esta frase de un pastor llamado José Olivares. Creo que es hermano de Chuy Olivares. Los dos son muy buenos, se los recomiendo, si puede oír enseñanzas de ellos. Creo que uno de los problemas actuales más serios es buscar iglesias por lo que se siente, sin importar lo que se predique. Hermano, el Espíritu Santo no es para que usted lo sienta o le guste. El Espíritu Santo es Dios. Diga conmigo, revelación. ¿Cuántos quieren revelación? Es una de las bendiciones de que da el Espíritu Santo, hermano. No andar a ciegas. Si algo da el Espíritu Santo, más que un sentir, es que nos da revelación. Hay algo que se conoce en nuestras iglesias como discernimiento. Benditos aquellos que tienen discernimiento. Y si no lo tiene, pídalo a Dios. El cristiano verdadero y la iglesia verdadera debería de vivir en completa revelación y en completo discernimiento. Discernimiento entre el bien y discernimiento en el mal. Discernimiento y revelación de la palabra, de lo que Dios quiere para mi vida, para mi iglesia, para mi nación en este momento. Pablo llegó a decir, quiero ir con ustedes, pero el Espíritu Santo me lo ha impedido. Yo no voy a hacer nada que el Espíritu Santo me contradiga o que me ponga un alto. No lo hagas. Rueguen a Dios que me conceda estar con ustedes. Cuidado con las invitaciones, amados. Cuidado donde usted vaya a sentarse, a oír, a participar. Cuidado. Si no tienes discernimiento, la Biblia me dice que te haces partícipe de ellos. Yo le pedí al Señor nunca cobrar
para llegar a un evento, a alguna iglesia. Nunca. 17 años. Hasta aquí el Señor me ha provisto y me ha sostenido. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Que yo quiero llegar a servir, no a obtener ganancias. Porque el que quiere hacer ganancias, ponga un empleo, ponga un negocio. Váyase, trabaje duro, Dios lo va a prosperar. Benditos los empresarios. Pero el que quiera hacer negocio de la iglesia, el que quiera hacer comercio, la Biblia dice que en los últimos tiempos harán mercadería de muchos. El problema no es solamente los que quieren hacer mercadería, el problema también es los que pagan por no tener discernimiento. Usted debería de tener discernimiento. Voy a invertir tal cantidad de dinero, tal cantidad de tiempo para sentir un momento, o debo de vivir todos los días, cada vez que se levanta. El gozo del Señor es mi fortaleza. Este es el día que ha hecho el Señor. Me gozaré en Él. Aleluya. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, aunque quiera vivir en el Espíritu se contrista, sí. Aquí nos hace la palabra de Dios el llamado: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Habla la Biblia que son las arras, la certeza de que somos hijos de Dios y estamos preparados por la salvación de Jesucristo para el día de la redención. Es el Espíritu Santo. Pero ¿lo puedo contristar? Sí, hermano, a tal manera de apagarlo. Primera de Tesalonicenses 5:19, versículo corto. No apaguéis al Espíritu. Diga conmigo, no apaguemos al Espíritu. Ahí sí deberíamos todos de ser más sensibles, hermano. Hay momentos y situaciones que Dios nos quiere más apartados. Hay momentos y situaciones que Dios quiere que se alarguen los cultos. Hay momentos y situaciones que Dios quiere que se acabe la alabanza. ¿Aló? Ya paró, ya, ¿para qué vas a volver a alabar? Ya oraste, vaya, vestite pues, andate, anda a comer, ya. ¿Aló? Ese discernimiento, hermano, no hagamos del Espíritu un método, no hagamos del Espíritu un sistema. No enfrasquemos al Espíritu, a mi modelo, a lo que yo quiero sentir, a lo que yo quiero pensar. Así me enseñaron a mí que era el Espíritu. Sí, pero el Espíritu es libertad. Se mueve como quiere, con quien quiere. Puro los gauchitos, ¿verdad, hermano? Dígame si no, hermano. Yo he conocido gente llena del Espíritu. Llena del Espíritu, hermano. Eclesiastés 7:9. ¿Cuántos quieren vivir en el Espíritu? ¿Quiere que el Espíritu le moldee su carácter, hermana? ¿Quiere que el Espíritu le moldee su carácter, hermano? Eclesiastés 7:9. Apúntelo. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Hay una versión que dice de los brutos, de los tontos, de los fatuos, sin sentido, enojarse sin sentido. Hoy amanecí bien enojado y se acaba de levantar. Amaneció enojado. ¿Cómo es que eso que amaneció enojado? Bueno, lleva varios días sin orar, lleva meses sin asistir a la iglesia. La Biblia la tiene ahí. Por cierto, aquí dejaron una Biblia hace unos días, no sé si ya la devolvieron, ni siquiera han preguntado por ella.
¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo les moldee su carácter? Déjate moldear por el Espíritu. Por lo regular, si vives en el Espíritu, antes de que vaya la palabra, el Espíritu Santo te habla, ¿o no? Antes de que usted vaya a hacer la acción, el Espíritu Santo le habla. Pero se contrista el Espíritu Santo, usted lo deja de oír, a tal punto que se apaga. Mateo 26, 41. ¿Cuántos quieren vivir en el Espíritu? Debemos de permanecer en la oración, debemos de permanecer en el ayuno, debemos de permanecer en la palabra. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Padres, sería bueno que se tomen de la mano con sus hijos y pídanle al Señor que los libre del mal, los libre de la tentación. Cuando usted tal vez hasta ora por los alimentos, tómese ahí de la mano de su esposa, de su esposo, de su casa, de su familia y dígale al Señor: Señor, líbranos del mal, no nos metas en tentación, a todos los que estamos ahí reunidos. ¿Aló? Vienen las tentaciones, hermanos, sí, todos los días. Y hay gente que es creyente, pero que vive cayendo en tentaciones, dejó de vivir en el Espíritu. Dice la Biblia: resistid al diablo y ¿qué? Y huirá de vosotros. Resistirlo, va a venir con todas sus armas, con toda su fuerza. A veces muy de frente, que usted lo puede discernir. Esto no es de Dios, esto viene del diablo. Y hay veces tan sutilmente que usted no se dio cuenta, cuando lo siente ya está a la par suya. Pero el que tiene discernimiento va a poder discernir: Señor, ayúdame en mi debilidad, que no caiga en la tentación, que no me meta a un problema, a una situación, que pueda resistir. Le quiero hablar de esto, hermano, porque es muy importante. La imposición de manos. La Biblia me habla de que no debemos de imponer las manos con ligereza, con dos condiciones. Una, con una disciplina errónea. Hay iglesias que se afanan, ¿verdad? Yo puse en disciplina no sé cuántos, y ahí lo tengo, ahí que se meta en sus rodillas en maíz. No impongas tus manos con ligereza, una disciplina que dañe, que estorbe. Y no impongas tus manos a cualquiera. El Espíritu Santo no es para cualquiera, hermano. ¿Aló? El Espíritu Santo es para los hijos. El Espíritu Santo es para el consuelo en tu espíritu. Eres hijo de Dios, eres parte de la iglesia. Hechos 8:17. Entonces los discípulos les imponían las manos y la iglesia recibía el Espíritu Santo. Hechos 8:17. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre quiénes cayó? Todos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Únase conmigo, Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Diga conmigo, el don de lenguas es un regalo, es una manifestación de tener yo el Espíritu Santo. Por mucho tiempo se mal utilizó esto, hermano. Aquel que quería recibir el Espíritu Santo, decían el llamado,
o en ciertos momentos hacían eventos, se les llamaba al frente, se les imponían las manos y abra su lengua, y abre su boca, y usa la manga larga, y usa la corbata corta, y empiezan ahí, trabe la lengua, trabe la lengua. No, hermano, discúlpeme, pero así no se recibe el don de lenguas. Eso no es de que la persona quiera o no quiera. Eso es de que haya realmente una manifestación de tu espíritu y hables tú las lenguas. Y estas lenguas, dos cosas. Uno, glorifiquen a Dios. Dos, que si estamos en una reunión de tantas lenguas que se hablen, de tanto Espíritu Santo que se mueve, algunos hablen lenguas y otros interpreten. Y traiga al pueblo, a la vida, a la familia, una dirección de Dios, la voluntad de Dios, el destino de Dios. Eso es vivir en el Espíritu Santo, en una iglesia que quiere y anhela agradar al Señor. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Cuántos quieren el don de lenguas? Hoy vamos a imponer nuestras manos, hermano. La iglesia necesita vivir en el Espíritu. La iglesia necesita tener el don de lenguas. Diga, amigo, ¿para qué necesito el don de lenguas? Para orar en tus lenguas. Porque hay veces que llegamos con el Señor y decimos: Señor, aquí están mis peticiones, aquí está mi intercesión, aquí está lo que tú me mueves a hacer, con mi entendimiento, con mi conocimiento, con lo que incluso yo estoy percibiendo, sintiendo. Pero llega un momento en que, y si me levanto en ese momento, el Espíritu que está en mí, que necesita comunicarse con el Padre, si yo no hablo lenguas, puede quedarse en un momento determinado con el deseo de comunicarse con Dios y yo no lo puedo hacer. Para eso es el don de lenguas en el creyente. Sea que sea como las hable, pero háblelas. No las hablo, hermano, siga orando. Pídale a Dios. Hoy vamos a imponer manos porque esa es la autoridad de Dios sobre la iglesia. ¿Aló? Es como el bautismo en agua. ¿Por qué se debe de bautizar un creyente? Porque es evidente que tu carne, que tu cuerpo necesita sumergirse y entender. Por eso es que no bautizamos niños. Ay, hermano, es que fíjese, ¿qué edad tiene? 8, ni sabe. Dijo Arjona: me bautizaron y a mí no me preguntaron. El hombre o la mujer que se bautiza debe tener la convicción: yo ya pedí perdón de mis pecados y vine al conocimiento de Cristo. Y me estoy dispuesto a hacer el siguiente paso de ser firme en la fe en Cristo. Y me voy a bautizar para que esta carne sea sepultada en una figura en el agua. Pero cuando yo salga del agua, haya una resurrección. Ya no vivo en la carne, vivo en el poder de la resurrección de Cristo. Yo pasé casi un año, hermano, de mi conversión hasta que me logré bautizar. Tuve que ir dejando morir las cosas de la carne. Tuve que arrepentirme de mis cosas, siendo creyente. Cuando ya llegué a la convicción, ahora me bautizo. De ahí fui formado, fui capacitado. Vi lo que es la llenura del Espíritu Santo. Vi al Espíritu Santo moverse en las iglesias. He visto la mano de Dios en las iglesias. El Espíritu Santo es real, hermano. No es un sentimiento. Momentos, situaciones que hasta solo al entrar siente uno la presencia del Señor. El Espíritu Santo está en el lugar. Lugares que no está el Espíritu Santo, hermano. Me ha tocado estar en reuniones. Me ha tocado estar en lugares, territorios, que lo que se evidencia es la muerte que hay ahí, hermano. Lugares tan productivos, tan llenos de cosas, pero que ahí no está el Espíritu.
Dios maldice la tierra, hermano. Iglesias que se han quedado secas. Dice Pablo a los Gálatas, si no me recuerdo mal, si usted me ayuda, vosotros habéis empezado en el Espíritu. O Gálatas, hay una versión que le gusta al pastor Luis, estúpidos, dice. O Gálatas estúpidos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embruteció? Para que haber empezado en el Espíritu ahora terminen en la carne. Gente, hermano, que empezó tan linda. Iglesias que amaban al Señor, que amaban el Espíritu, por la costumbre, ¿verdad? Es que si doy ciertos temas, hermano, ya no vienen. Es que a los jóvenes los que les gusta ser cool, póngase ahí vestido de chavorruco y píntese el pelo y póngase un tatuaje, así se le van a llenar de jóvenes. Que Dios me libre, hermano. Yo acepto mi edad, hermano, y todavía estoy un patojo. Pero no voy a hacer la estupidez de aparentar 20 años menos solo por agradar al mundo, hermano. Prefiero desagradar al mundo y agradar a Dios. Prefiero vivir en el Espíritu que agradar a la carne. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir al agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mire, aquí a los religiosos les pasó el tren, hermano, porque estos recibieron primero el Espíritu y no estaban bautizados. Hay gente que no, primero crees, después te vas a la no sé qué, de ahí tienes que recibir no sé cuántas clases, de ahí tienes que bautizar, y después miramos si te damos el Espíritu. ¿Cómo no? Y hay gente que avanza tan rápido, hermano, no se puede. Estos quedaban atónitos que los gentiles también se derramasen el Espíritu Santo. Y entonces, verso 48, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces estos le rogaron que se quedase por algunos días, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Diga conmigo, el que anda en el Espíritu anda como hijo de luz. Verso 9, porque el fruto del Espíritu es, ¿se acuerda de Gálatas? Hay 9, ahora agregue estas: bondad, justicia y verdad. Es fruto del Espíritu andar en justicia, caminar en la verdad, en la bondad, comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios capítulo 5 versículo 11. Léalo recio. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amada iglesia, hoy, febrero 2019, iglesia Yeshua, palabra y poder, cada fecha calendario que tenga que ver con algo de las tinieblas, se lo vamos a hacer saber. A usted le gusta participar, celebrar, estar, compartir, mis manos estarán limpias delante de Dios, y las de mis ancianos que han sido formados y que los discipulan y los cuidan. Porque usted sabe que detrás de cada celebración hay una fiesta, una celebridad pagana, una celebración a los ídolos. ¿Puedo oír un buen amén? Y usted decide participar. Pero mi deber es anunciárselas, reprenderlas y que usted tome su decisión. Pero si usted viviera en el Espíritu, se va a ir alejando de todo eso. Uy, hermano, ¿qué celebraba yo? Hasta el día del lápiz, hermano. En mi época se decía así, ¿verdad? ¿Qué celebramos hoy? El día del lápiz. La cosa es que celebremos algo. El mundo, el comercio, principalmente el comercio, hermano. Cristianos que el día de hoy han dejado hasta de orar o de asistir a la iglesia porque tienen tantas deudas por vivir en el mundo. Dolorosamente, hermano. Esta semana en Colombia, una madre soltera con su
niño era varón, de 10 años. Se fue a un puente muy alto y esperó que llegaran los equipos de rescate y llamó la atención de mucha gente. Le tomaron hasta fotografía, ella agarrada ya del puente con el niño. El niño le decía: no te tires, mamá, 10 años. Y esta madre, en un momento de desesperación, se suelta del puente y se muere ella y el niño en Colombia esta semana. Empiezan a indagar qué fue lo que pasó. La mayor causa que la llevó a esta mujer a la desesperación fueron las deudas, los problemas económicos. Por supuesto, ya después de los días se evidencia que había un problema en el alma, que había una situación ahí, tomaba hasta algunas cosas para la depresión. Pero nadie le pudo hablar de Cristo a esta mujer. Nadie le pudo decir: hay una esperanza para ti, para tu vida. Iglesia que quiere vivir en el mundo. Mira, hermanos, y tan lindo que es tener el dominio propio y usted llevar algo que usted puede decir: esto no lo puedo hacer, no me puedo comprometer, no puedo salir, no puedo viajar, no me puedo comprar esos zapatos, no me puedo comprar esa casa, no puedo, no voy a prestar, no me voy a endeudar. ¡Aló! Tengo que aprender a vivir con lo que me tocó. ¿Por qué si yo le he dicho esto siempre, hermano? ¿Por qué nuestros abuelitos pudieran vivir con menos y tener incluso más cosas? Hay gente que gana muy bien y de todo modo no le alcanza. Por no tener el dominio propio, por no decir: no voy a vivir como vive el mundo. No voy a celebrar las tonterías que vive el mundo. La iglesia debe de reprender las obras de las tinieblas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Si alguien me ayuda en el teclado, por favor. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo son los días? Debemos de vivir más en el Espíritu, hermano. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Únase conmigo en el versículo 18. Vamos, todos juntos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. ¿Quieres que algo te llene? ¿Tienes alguna todavía debilidad o prisión? ¿Eres adicto a algo? ¿Has buscado incluso en el alcohol, en el licor, una vía de escape? ¿En algún pecado una vía de escape? Porque sientes ese vacío. Debes de ser lleno del Espíritu Santo, iglesia. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. 18. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, habla hasta de la avaricia, amor al dinero, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Póngase de pie, amada iglesia. Voy a hacer un primer llamado aquí al altar. Vamos a hacer una fila bien ordenadita. La primera fila es el primer llamado. Aquellos que quieran que imponga yo mis manos y ore por ustedes para que reciban el Espíritu Santo y que hablen y que reciban el don de lenguas. Si usted quiere que oremos, una fila. Si usted no habla lenguas,